tú no eras más que una sirvienta en mi casa. Y ahora estás despedida, lárgate. Gritó mi marido después del juicio, dejándome sin techo y sin un centavo. Me senté en un banco y rompí a llorar. A mi lado temblaba de frío un anciano vestido con harapos. Me dio pena, y le entregué mi última bufanda. De pronto, él se irguió y dijo, yo no olvido la bondad, hija. Ven, te mostraré tu nueva casa. Mi marido, que pasaba en su coche, casi chocó contra un poste al vernos. Pero para entender cómo se derrumbó y volvió a empezar mi vida, hay que regresar 5 minutos atrás, al aparcamiento del juzgado municipal. El viento helado me golpeaba la cara, pero yo casi no lo sentía. Roque estaba junto al maletero abierto de su enorme todoterreno negro. Su rostro, normalmente liso y bien cuidado, estaba ahora torcido por la rabia. Sacó mi bolso deportivo, lo único que me permitieron llevarme, y lo lanzó con fuerza directamente a un charco sucio. «Recoge tus trapos», gritó tan fuerte que los transeúntes al otro lado de la calle se volvieron a mirarlo. «Y no te atrevas a volver a acercarte a mi cerca. La seguridad ya tiene instrucciones. Si te ven más cerca de 100 metros, soltarán a los perros». Me quedé callada. No había nada que decir. El juez, hacía apenas media hora, había leído el veredicto con voz monótona. El contrato matrimonial que yo había firmado 15 años atrás, sin mirar, porque amaba, resultó ser una sentencia. No recibí nada. Ni una parte del negocio que construimos juntos horneando pasteles en nuestra primera cocina, ni un piso, ni un coche. La puerta del todoterreno se entreabrió. Vega asomó la cabeza. Llevaba una capa de bisón blanca que costaba más que todas mis pertenencias juntas en aquel triste bolso. No salió al frío. Simplemente bajó la ventanilla, acomodó su melena rubia perfectamente peinada y soltó una carcajada clara y estridente. «Roque, vámonos», dijo con tono caprichoso. «Aquí huele a pobreza. Vamos a llegar tarde al restaurante». Roque se sacudió las manos con desagrado, como si hubiera tocado algo contaminado, se sentó al volante y pisó el acelerador. El coche arrancó de golpe, bañándome en humo acre y salpicaduras de lodo. Me quedé sola. En medio de aquel enorme y vacío aparcamiento. Mis piernas me llevaron solas a la parada de autobús más cercana, aunque sabía que no tenía dinero para el billete. En el bolsillo del abrigo solo había unas monedas que no alcanzaban ni para un panecillo. Me senté en el banco de madera helada, recogí las piernas y me tapé la cara con las manos. Las lágrimas, calientes y amargas, rodaron por mis mejillas. 38 años. Maestra pastelera. Esposa de un hombre respetado en la ciudad. Y aquí estaba yo. Desechada como un envoltorio viejo de tarta. Alguien tosió con dificultad a mi lado. Levanté la cabeza. En el otro extremo del banco estaba sentado un anciano. Parecía de unos 70 años, quizá más. Su ropa parecía una colcha hecha de suciedad y agujeros. El abrigo viejo y grasiento estaba desabrochado, y debajo se veía un suéter fino y gastado, totalmente inadecuado para el clima. Temblaba tanto que el banco vibraba bajo nosotros. Sus manos, amoratadas por el frío, intentaban subir el cuello del abrigo, pero los dedos no le obedecían. No pedía dinero. Ni siquiera me miraba. Solo intentaba no morir de frío. Miré mi bolso en el charco. Luego mis manos, cubiertas con guantes de cuero cálidos. Yo me sentía mal, sí, pero aquel hombre se estaba muriendo de frío. Yo, al menos, tenía salud y fuerzas para levantarme. Él, al parecer, ya no tenía nada. Desenrollé despacio mi bufanda. Era la única cosa valiosa que Roque no había logrado quitarme, un chal ancho y cálido de auténtica alpaca, regalo de mi madre. Me había abrigado durante los últimos 3 inviernos. Me acerqué al anciano. «Tenga», dije en voz baja, colocándole la bufanda sobre los hombros. El anciano se estremeció como si lo hubieran golpeado y alzó la mirada hacia mí. Sus ojos eran sorprendentemente claros, grisáceos, nada propios de un viejo.
Envuélvase bien, ordené suavemente, y mis manos empezaron a acomodar la bufanda alrededor de su cuello, como había hecho cientos de veces con Roque cuando salía a la obra en invierno. Así, mejor. Saqué de mi bolso mi termo. Aún quedaba medio litro de café caliente con canela, que había preparado por la mañana antes del juicio. Beba. Esto le calentará. El anciano tomó la tapita vaso con manos temblorosas. El vapor le golpeó el rostro. Bebió un sorbo, luego otro. Con avidez, pero con cuidado. Con cada trago, el temblor de su cuerpo disminuía. La bufanda de alpaca conservaba bien el calor. Terminó el café y cerró el termo con cuidado. Luego enderezó lentamente la espalda. Y entonces ocurrió algo extraño. Un segundo antes tenía delante a un vagabundo débil y patético. Pero ahora, con los hombros rectos bajo mi bufanda, de pronto parecía otra persona. En su postura apareció firmeza. Me miró no como un mendigo, sino como alguien acostumbrado a dar órdenes. Hoy, mucha gente pasó a mi lado, dijo con voz ronca pero segura. Algunos se apartaron, otros arrojaron unas monedas para acallar su conciencia. Tú eres la primera que me dio su calor. Se puso de pie. Sus movimientos eran ahora seguros. Yo no olvido la bondad, hija, y siempre pago mis deudas. Levántate. ¿A dónde? Pregunté desconcertada, secando las lágrimas ya secas. A casa, respondió simplemente. Ven, te mostraré tu nuevo hogar. Sonaba como el delirio de un loco, pero en su tono había tanta autoridad que le obedecí. Tomé mi bolso y lo seguí. Caminamos apenas 200 metros, doblamos la esquina y salimos a la calle principal. Justo enfrente de la mansión que Roque construyó con mi dinero había otra casa. Los habitantes de la ciudad la llamaban la Hacienda del General. Un enorme edificio de piedra tras una alta verja de hierro forjado. Las ventanas llevaban al menos 10 años tapiadas con tablas. Las puertas estaban envueltas en cadenas. Se decía que el dueño había muerto en el extranjero y que los herederos se desgarraban en los tribunales. La casa permanecía allí, como una mancha oscura y amenazante entre los flamantes edificios nuevos. El anciano se acercó con paso seguro a las pesadas verjas. En ese momento, detrás de nosotros, se oyó el rugido de un motor. Reconocí aquel sonido. El todoterreno negro de Roque avanzaba despacio por la calle. Al parecer, había decidido dar una vuelta y regresar para disfrutar un poco más de mi humillación, para ver cómo me arrastraba hacia la estación de autobuses. El coche se puso a nuestra altura y redujo la velocidad. La ventanilla bajó. Roque se inclinó hacia afuera, con una sonrisa repugnante en el rostro. ¿Qué pasa, Nela? ¿Te buscaste un pretendiente de tu nivel? Gritó, mientras Vega reía a su lado. ¡Qué pareja tan perfecta! La reina del basurero y su rey. El anciano ni siquiera giró la cabeza. Se acercó al panel oxidado del portero automático, oculto bajo el polvo en el poste de ladrillo de la verja. Se quitó el guante, no el mío, sino un trapo lleno de agujeros que llevaba antes y marcó rápidamente una larga combinación de números. Beep. 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 Un tono largo. Se encendió una luz verde. El mecanismo de la puerta, que parecía haber estado corroído durante años, emitió un zumbido grave y lleno. Las pesadas hojas temblaron y comenzaron a abrirse hacia adentro, lenta y suavemente. La sonrisa se borró del rostro de Roque. Vi cómo se le agrandaban los ojos. Se quedó tan absorto mirando cómo se abrían las puertas de la hacienda abandonada que olvidó pisar el freno. El coche dio un tirón hacia adelante. Una rueda subió al bordillo y el todoterreno chocó de golpe contra un farol. Entra, dijo el anciano, haciéndome un gesto invitador hacia el sendero despejado que conducía a la entrada principal. No tengas miedo. Crucé el umbral sintiendo en la espalda la mirada atónita de mi exmarido. Las puertas se cerraron tras nosotros, aislándonos de la calle. Nos encontrábamos en medio de un enorme patio. De cerca, la casa parecía aún más imponente, aunque necesitaba cuidados. El anciano se volvió hacia mí. Ahora que estábamos solos, se quitó el gorro sucio.
Su cabello gris estaba cuidadosamente recortado. Me llamo Cosme, dijo. Y no soy un vagabundo, como pudiste pensar. Sacó de un bolsillo profundo un llavero. Soy el dueño de esta propiedad. Y de la tierra sobre la que se levanta. Asintió en dirección a la verja, detrás de la cual se veía la pomposa mansión de 3 pisos de Roque, con leones dorados en la entrada. Tu exmarido cree que es el dueño del mundo, dijo Cosme con una sonrisa amarga. Pero olvidó un detalle. Cuando pidió el préstamo para construir ese palacio, hipotecó el terreno y la casa. Dejó de pagar al banco hace 6 meses, confiando en que sus contactos en el ayuntamiento lo protegerían. Cosme introdujo la llave en la cerradura de la pesada puerta de roble. El cerrojo se abrió con un clic suave, como si lo hubieran engrasado ayer. No sabe que hace un mes su deuda vencida fue comprada por un inversor privado. Ese inversor soy yo. Tu marido vive en mi casa, Nela. Y ahora yo decido cuánto tiempo más podrás seguir allí. Crucé el umbral, y la puerta de roble se cerró detrás de mí, aislando el ruido de la calle y los gritos histéricos de Roque. Dentro olía a papel viejo, piedra fría y tiempo. Cosme accionó un interruptor. Muy arriba, en el techo, una enorme lámpara de cristal chisporroteó y se encendió. La luz danzaba sobre la capa de polvo que cubría los muebles tapados con sábanas blancas. El lugar parecía un reino dormido, detenido durante años. Cosme avanzó hacia el centro del vestíbulo, sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Ya no se encorvaba. Dentro de su casa parecía un gigante. Aquí hay 30 habitaciones, dijo, abarcando el espacio con la mano. Han pasado 10 años sin que un ser humano pisara este lugar. Yo vivía en la casita del jardinero mientras observaba cómo tu marido construía su imperio sobre mentiras. Pero ahora ha llegado el momento. Se volvió hacia mí y me miró con seriedad profesional. No necesito servicio, Nela. Al servicio se le paga una miseria y luego roba azúcar. Necesito a una administradora. A una dueña que devuelva la vida a esta casa. Tu tarea es poner todo en orden. La cocina es tu reino. Hay alimentos en la despensa, los congeladores funcionan, y el generador lo reviso cada semana. Hizo una pausa y añadió en voz más baja. Y necesito que me alimenten como alimentaste a aquel anciano en el banco. Con alma. ¿Aceptas? Miré mis manos. 1 hora antes pensaba que mi vida había terminado. Ahora me ofrecían las llaves de un palacio. Acepto, dije con firmeza. Entonces, manos a la obra. Tu habitación está en el 2.º piso, la primera a la derecha. Hay agua caliente. Arréglate. Yo, mientras tanto, me ocuparé de los documentos en el despacho. No perdí ni un segundo. Subí primero al piso de arriba. La ducha caliente lavó de mí no solo el frío del aparcamiento, sino también la pegajosa sensación de humillación. Encontré toallas limpias en el armario y un albornoz sencillo, pero de buena calidad. Ya vestida, bajé a la cocina. Era un sueño de cocina. Hornos profesionales enormes, ollas de cobre, encimeras de mármol. Había polvo por todas partes, pero debajo se escondía la grandeza. Encontré harina, huevos, especias y mantequilla en el enorme frigorífico industrial que zumbaba en la esquina. Mis manos recordaron los movimientos de siempre. Amasar me tranquilizaba. Golpeaba la masa con fuerza, descargando en cada golpe toda mi rabia hacia Roque, hacia Vega, hacia la injusticia. 2 horas después, un aroma increíble de pan recién hecho flotaba por toda la casa vacía, empanadas de carne, de pollo, bollería dulce. La casa empezó a despertar. Y al otro lado de la calle, en la mansión con los leones dorados, reinaba el pánico. Lo vi por la ventana de la cocina. Roque corría por su patio con el teléfono pegado a la oreja. Había reconocido a Cosme. Por supuesto que lo había reconocido. 15 años atrás, Roque, entonces un contratista joven y arrogante, convenció al viejo dueño de una fábrica de ladrillos para que firmara documentos de transferencia de derechos, prometiéndole manutención de por vida. Y luego declaró la fábrica en quiebra, desvió el dinero y echó al anciano a la calle,
difundiendo el rumor de que se había emborrachado y muerto en una zanja. La resurrección del muerto amenazaba a Roque no solo con perder la reputación. Era su ruina. Roque agitaba las manos señalando nuestras puertas. 10 minutos después, las luces azules de las sirenas iluminaron la calle. 2 coches de policía se detuvieron frente a la verja. «Derríbenla», chillaba Roque, saltando alrededor de los policías. «Ahí hay delincuentes. Entraron por la fuerza en una propiedad ajena. Están ese vagabundo y mi loca es mujer. Son peligrosos». Me limpié las manos en el delantal, me acomodé el cabello y miré a Cosme. Él estaba sentado en un sillón en la esquina de la cocina, tomando café con la primera tanda de empanadas calientes. «Ve», asintió con calma, extendiéndome una carpeta con un sello oficial. «Este es tu primer examen, administradora». Salí al pórtico. El aire fresco se mezcló con el aroma de mi repostería. Una multitud ya se había reunido junto a la verja. Los vecinos, esos mismos que ayer me sonreían amablemente y hoy apartaban la mirada, ahora se apretaban contra las ventanas y las vallas. Querían espectáculo. El capitán de policía, un hombre corpulento de rostro enrojecido, ya estaba golpeando el metal de la verja con su porra. «Abran. Policía», rugía. «Salgan de inmediato con las manos en alto». Roque estaba a su lado, sonriendo con aire triunfante. «Se los dije. Tiren la cerradura abajo. Va a destrozarlo todo». Me acerqué tranquilamente al panel de control y pulsé el botón. Las verjas empezaron a abrirse lentamente hacia los lados. El capitán se preparó para pelear, pero se quedó paralizado. Yo estaba ante ellos, no llorando, ni harapienta, ni de rodillas. Estaba erguida, con la cabeza bien alta, sosteniendo un bandejón de plata cubierto con una servilleta de lino. «Buenas tardes, capitán», dije en voz alta, para que me oyeran todos los vecinos. «¿Por qué hacen tanto ruido? Asustan a la masa, podría venirse abajo». Roque aspiró aire y se atragantó. «¿Tú? ¿Qué demonios has hecho? Arréstenla». Ella entró ilegalmente. «Capitán», interrumpí a mi marido sin mirarlo, y le extendí al policía la carpeta. «Revise, por favor. Es el título de propiedad y un poder general a mi nombre otorgado por el dueño, el señor Osorio. Soy la administradora oficial de esta hacienda». El capitán tomó los documentos con desconcierto. Leyó durante un buen rato, frunció el ceño, alumbró los sellos con una linterna. Luego miró a Roque, después a mí. «Los documentos están en orden, señor Roldán», gruñó. «El propietario es Cosme Osorio. El sello notarial es de hoy. No hay ocupación ilegal». «Es falso», chilló Roque. Su cara se cubrió de manchas rojas. «Osorio murió hace 100 años. Esa zorra lo ha tramado todo». «Señor Roldán, mida sus palabras», bramó el capitán. Di un paso al frente y retiré la servilleta del bandejón. El aroma de empanadas recién horneadas, con carne y cebolla, golpeó las narices de los policías, que llevaban horas de guardia en el frío. «Señores oficiales, hace frío afuera», sonreí. «El propietario los invita a tomar té y comer algo. Recién salido del horno». Pero a los extraños, finalmente miré a Roque con una mirada helada, «La entrada les está prohibida». Los policías se miraron entre sí. El olor era irresistiblemente tentador. El capitán tragó saliva. «Bueno, si los documentos están en regla». «Una inspección es una inspección, hay que interrogar a los ocupantes», murmuró el capitán, estirando la mano hacia una empanada. Roque estaba allí, abriendo y cerrando la boca como un pez arrojado al hielo. Estaba humillado. Públicamente, delante de todo el barrio, lo habían dejado como un idiota, y la policía, a la que había llamado como a un perro de ataque, ahora comía de las manos de su exesposa. «Te vas a arrepentir», me siseó en la cara, mientras el capitán pasaba a su lado rumbo al patio. «Te voy a destruir. No tienes un centavo, no eres nadie». Y entonces me invadió una calma helada. Recordé todo. Recordé cómo escondía el teléfono,
cómo se encerraba en el despacho, cómo me mentía sobre los ingresos de la empresa mientras compraba diamantes para Vega. Me incliné hacia el capitán, que masticaba la empanada con evidente placer, y dije lo bastante alto. Por cierto, señor capitán, mi exmarido tiene razón, hay que ser vigilantes. Está muy preocupado por la legalidad. Creo que le interesará saber por qué está tan nervioso. ¿Y por qué? Preguntó el capitán con la boca llena. Pregúntele por la caja fuerte, dije con claridad. La que está detrás del cuadro en su despacho. El código es la fecha de nacimiento de su amante. Allí guarda la caja negra de su empresa constructora. Dinero en efectivo, sin declarar. $500,000, si no me equivoco. El rostro de Roque palideció. El capitán dejó de masticar. Se volvió hacia Roque muy lentamente. En sus ojos ya no había amabilidad. Había interés depredador. Delito fiscal en especialmente gran cantidad. Ya no era una disputa doméstica, era una estrella nueva en las charreteras. Señor Roldán, dijo el capitán con tono meloso, limpiándose las manos con un pañuelo, ¿y si vamos a su casa? ¿Verificamos ese aviso? Sonreí, me di la vuelta y regresé al cálido interior, dejando a Roque a solas con la ley que tan imprudentemente había invocado. A la mañana siguiente, todas las cuentas de Roque fueron congeladas. La agencia tributaria actuó con una rapidez inquietante, como si solo esperara la señal. Lo vi desde la ventana, cuando un mensajero del banco le entregó la notificación justo en su puerta. Roque arrugó el papel y lo tiró al suelo, la cara púrpura de furia. Pero en casa lo esperaba un golpe peor que Hacienda. Vega. Su voz chillona se escuchaba incluso desde el otro lado de la calle, atravesando los ventanales dobles. Me prometiste un abrigo de piel. Me prometiste Maldivas esta semana. ¿Por qué mi tarjeta no funciona en el salón de belleza? Parezco un espantapájaros. Roque intentaba calmarla, pero sus excusas sobre dificultades temporales se ahogaban en la histeria de ella. Él necesitaba salvar la imagen urgentemente. Si la ciudad se enteraba de que Roque Roldán estaba en bancarrota, sus competidores lo devorarían. Para el mediodía, los rumores ya corrían por toda la ciudad. Y para acallarlos, Roque hizo su jugada maestra. Anunció un compromiso de película. Una fiesta colosal el sábado por la noche. Envió invitaciones a toda la élite, al alcalde, al fiscal general, a los mayores empresarios. Era un farol, un intento desesperado de demostrar que todo estaba bajo control. Cosme, sentado en su sillón junto a la chimenea, escuchó con atención mi relato de estas novedades. Dejó el periódico a un lado y entornó los ojos con picardía. ¿Así que tendrán una fiesta? ¿Un compromiso con esa muchacha? Excelente. Nosotros también vamos a organizar una recepción. ¿Nosotros? Pregunté sorprendida. Pero aquí aún no terminamos la reforma, los muebles siguen cubiertos. Quita las fundas, Nela, cortó él. Este mismo sábado anunciamos un baile benéfico de invierno. Entrada, una donación para el orfanato. Y lo principal, tú cocinarás. Que la ciudad recuerde quién ponía la mejor mesa de la región. Acepté el desafío. Despertó en mí un entusiasmo que no había sentido en años. Tomé el teléfono y empecé a llamar a mis antiguos proveedores. Los mismos con los que había trabajado 10 años, hasta que Roque decidió que yo debía quedarme en casa. Doña Nela. Gritaba Fermín, dueño de la mejor carnicería del mercado. Por usted, hasta una estrella del cielo. Su Roque me debe 3 meses, pero a usted le creo. Le llevo la ternera más fresca, bajo su palabra. Así respondieron todos. El lechero, tío Basilio, el proveedor de pescado, Genaro, incluso la dueña de la bodega. Ellos me recordaban. Recordaban quién llevaba realmente los negocios mientras Roque se paseaba por banquetes. Durante 3 días no salí de la cocina. Dormía 4 horas. Los hornos enormes trabajaban sin descanso. Horneé empanadas de salmón, cociné gansos con manzanas, monté la crema más delicada para los éclairs. La casa se llenó de aromas que mareaban, vainilla, canela, carne asada,
pan recién hecho. Ese olor era denso, se filtraba por las paredes y, llevado por el viento, cruzaba la calle directo a la mansión de Roque. Llegó el sábado. La noche era fría y clara. Frente a la verja de Roque se alineaba una fila de coches de lujo. Damas con vestidos de gala, tiritando de frío, se apresuraban a entrar. Roque las recibía en el pórtico, brillando con una sonrisa falsa. Vega colgaba de su brazo, luciendo un anillo con una piedra enorme, seguramente comprado a crédito o dejado en prenda. En nuestra casa había calma. A Cosme no le gustaba la ostentación. Simplemente abrimos las verjas y encendimos las luces en todas las ventanas. La hacienda resplandecía como un adorno navideño. Pasó una hora. Yo estaba de pie junto a la ventana del salón, observando la casa de enfrente. Algo iba mal allí. Los invitados se aglomeraban en el vestíbulo, pero nadie avanzaba hacia el comedor. Vi a Roque gesticular nervioso, hablando con alguien vestido de cocinero. De repente, la puerta trasera de la mansión de Roque se abrió de golpe. De ella salieron personas con gorros de chef. Llevaban bandejas y cajas vacías. Estaban cargando su furgón. El catering se va, constató Cosme, acercándose a la ventana. Al parecer, la tarjeta de Roque tampoco funcionó allí. No pagó el adelanto, y nadie trabaja a crédito siendo tonto. En la casa de enfrente se gestaba una catástrofe. Los invitados, acostumbrados al lujo, sostenían copas de champán barato, pero no había nada de comer. El hambre es una fuerza terrible, sobre todo cuando estás acostumbrado a lo mejor. Y entonces el viento cambió. Abrí la ventanita. El potente aroma de mis empanadas recién salidas del horno, de pollo y setas, salió disparado hacia la calle. Vi cómo los invitados de Roque empezaron a olfatear. Uno tras otro salían al pórtico a tomar aire. ¿Qué huele así? Oí que decían. Dios mío, ¿es empanada gallega? ¿De verdad? Nosotros solo tenemos crackers. El primero en ceder fue el alcalde. Era famoso por ser un gourmet. Bajó del pórtico de Roque, cruzó la calle y se acercó a nuestras verjas abiertas. ¿Señor Cosme? Gritó al ver al dueño en el umbral. ¿Dicen que ha regresado? ¿Y el olor? Imposible resistirse. Adelante, señor Isidro. Cosme lo invitó con un amplio gesto. Celebramos una velada benéfica. Y la cena ya está servida. Aquello fue como romper un dique. Al ver que el alcalde entraba, los demás invitados, olvidándose de las buenas maneras y de Roque, fueron detrás de él. 20 minutos después, la mansión de Roque estaba vacía. Solo quedaban él, una enfurecida Vega y una montaña de vasos sucios. En nuestra casa reinaba la fiesta. La gente comía como si llevara una semana sin probar bocado. Alababan el ganso, gemían de placer al probar mis tartas. Yo volvía a estar en mi elemento. No solo servía té, era la anfitriona de la noche. Los invitados se me acercaban, me estrechaban la mano, me dedicaban palabras cálidas. Parecían despertar del hipnotismo de Roque. Entre ellos estaba el arquitecto jefe de la ciudad, el anciano y culto Dámaso. Disfrutaba de un trozo de tarta de cerezas cuando me acerqué para servirle más té. Estaba junto a la ventana panorámica, que daba directamente al muro de Roque. Detrás del muro, iluminado por potentes focos, se erguía el enorme garaje nuevo para 3 coches que Roque había construido el mes pasado. Estaba muy orgulloso de aquella construcción de estilo Harak. Dámaso fruncía el ceño mirando el garaje. Nela, preguntó en voz baja, sin apartar la vista, ¿los documentos de la tierra del señor Cosme se conservaron? ¿Los planos antiguos? Claro, respondí. En el despacho está el archivo completo. ¿Por qué? El arquitecto negó con la cabeza, y en sus ojos vi ira. No la ira de un funcionario, la de un amante de la historia. Ya me lo temía, murmuró. Cuando Roque presentó el proyecto, declaró que allí había un baldío. Pero yo me acuerdo. Mi abuelo construyó esta hacienda. Se volvió hacia mí y, en voz tan alta que las conversaciones se callaron, dijo.
Nela, señor Cosme, ¿saben ustedes sobre qué está construido ese vulgar garaje de su vecino? Todos se giraron hacia él. Allí, bajo el hormigón, la voz del arquitecto temblaba de indignación. Hay ruinas de un invernadero de invierno de un comerciante. Es un monumento arquitectónico del siglo XIX. Está en el registro de bienes protegidos. Construir allí estaba terminantemente prohibido. En el salón cayó un silencio sepulcral. Destruir un patrimonio histórico en nuestra ciudad, tan orgullosa de su pasado, no era solo una infracción. Era una profanación. Además, continuó el arquitecto, quitándose las gafas para limpiarlas, según el plano de delimitación, que puedo ver desde aquí, la cerca de Roque está corrida 4 metros hacia su lado. Construyó su garaje no solo sobre un monumento histórico. Lo construyó en su terreno. La gente jadeó. Quienes una hora antes felicitaban a Roque por su compromiso ahora miraban su casa con repugnancia. Esto ya no es una infracción administrativa, dijo el alcalde con dureza, dejando su plato. Es un delito penal. Y demolición. Demolición inmediata a cargo del propietario. Miré por la ventana. Roque estaba junto al garaje, solo y empequeñecido, dándole patadas a la rueda de su coche, sin sospechar que, justo en ese momento, bajo los valses y el tintinear de copas, la sentencia ya había sido firmada por las personas más influyentes de la ciudad. El documento llegó a la mañana siguiente. Aún antes del amanecer. El mensajero de la alcaldía no tocó el timbre, simplemente pegó la notificación de demolición directamente sobre el león dorado de la verja de Roque. Lo vi desde la ventana de la cocina mientras preparaba la masa para el pan. El sello rojo brillante de construcción ilegal ardía sobre el papel gris como una marca al fuego. 5 minutos después, en la casa de enfrente comenzó el infierno. Roque salió corriendo al pórtico en bata. Arrancó el papel, lo arrugó y empezó a pisotearlo, gritando maldiciones. Pero a gritos no se derriba el hormigón. Necesitaba un milagro. O una vileza. Y eligió la vileza. Media hora más tarde vi cómo se entreabría la puerta de su casa y salía Casilda. Mi suegra. Caminaba despacito cruzando la calle, envuelta en un chal de plumas, mirando atrás a cada paso, como si temiera que Roque la estuviera apuntando con un rifle. Su aspecto era lamentable. La mujer altiva de siempre, con postura impecable, ahora parecía una anciana encorvada. Tocó timbre con indecisión. Nela. Nelita, soy yo. Su voz temblaba en el interfono. Ábreme, por el amor de Dios. Necesitamos hablar. No rechaces a una mujer mayor. Cosme tomaba café en la mesa. Alzó una ceja, interrogante. Es un caballo de Troya, Nela. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondí, secándome las manos con un paño. Pero ella sigue siendo la madre de mi marido. De mi exmarido. Y la abuela de mis hijos que nunca nacieron. No puedo dejarla congelarse afuera. Abrí la verja. Casilda entró en el recibidor gimoteando, llevándose una mano al pecho. Olía a gotas tranquilizantes y a un perfume caro y pesado. Una mezcla extraña y nauseabunda. ¡Ay, Nelita! ¡Ay, hijita! Lloriqueó, intentando abrazarme, pero yo la aparté con suavidad. ¿Cómo te las arreglas aquí? Un palacio, un verdadero palacio. ¿Y nosotros? Nosotros vivimos en un infierno. Esa chica, Vega, es un monstruo. No cocina, la casa está sucia, solo exige dinero y chilla. Roque está irreconocible, flaco, consumido. Se dejó caer en una silla de la cocina y se secó los ojos de manera dramática con un pañuelo. Te extraño tanto, Nela. Tu comida, tu calor. Roque es un tonto, ¿qué tonto es? Te lo juro, ayer me dijo, mamá, qué mujer he perdido. La escuchaba, y dentro de mí empezó a moverse la lástima. Vivimos 15 años bajo el mismo techo. Sabía que adoraba los chismes y el dinero, pero no imaginé que fuera capaz de maldad abierta. ¿Y si de verdad estaba sufriendo? Voy a poner agua para el té, señora Casilda, dije más suave. Tengo empanadas frescas. Sí,
Sí, asintió rápido, pero sus ojos recorrían la cocina, el pasillo. ¿Y dónde? ¿Dónde está el dueño? El señor Cosme está en el jardín, revisando los invernaderos, mentí. En realidad Cosme estaba en su despacho del segundo piso. Me di la vuelta hacia la estufa para llenar la tetera. El ruido del agua ocultaba los sonidos de la habitación. Pero yo, como cualquier cocinera profesional, tenía el oído afinado al mínimo cambio. No oí platos ni sillas. Oí el sonido suave, inconfundible, del obturador de una cámara de teléfono. Clic. Cerré el grifo lentamente. En la mesita del pasillo, justo a la entrada de la cocina, estaba la carpeta. Esa misma carpeta con los mapas históricos y el plano de delimitación que ayer trajo el arquitecto. La prueba de que el garaje de Roque estaba en nuestro terreno. Caminé despacio hacia atrás y miré al pasillo. La lástima se evaporó al instante. Casilda estaba inclinada sobre la carpeta. Con una mano pasaba rápidamente las frágiles hojas, con la otra sostenía el móvil, fotografiando cada página. Su rostro era concentrado y depredador. Ni lágrimas, ni pena. Puro cálculo frío. Roque no la envió a reconciliarse. La envió a robar las pruebas para luego alegar en el juicio que los mapas se habían perdido o eran falsos. Podría haber gritado. Podría haberla echado a la calle. Pero recordé las palabras de Cosme, la ira es combustible. No la quemes en vano, úsala para el motor. Volví a la cocina, haciendo un ruido fuerte al posar la tetera sobre la estufa. Casilda dio un respingo, se guardó el móvil en el bolsillo y corrió de vuelta a la silla. Cuando entré con la bandeja, estaba sentada con las manos juntas en el regazo, otra vez fingiendo ser una santa mártir. Aquí el té, dije tranquilamente, colocando las tazas. Sírvase. Gracias, hijita, dijo, tomando una empanada. Eres tan buena. No como algunos. Señora Casilda, la interrumpí, sentándome enfrente, ¿y su pensión? Usted recibe la pensión aumentada, ¿no? ¿Le alcanza? Ella se atragantó con una miga. ¿Qué? ¿La pensión? Bueno. Sí, claro que alcanza. Roque me ayuda cuando puede. Aunque ahora tiene dificultades. Saqué del cajón de la cocina otra carpeta. Fina, negra. Cosme la había preparado en 2 días. Sus abogados y contables sabían encontrar lo que estaba enterrado bien hondo. ¿Roque ayuda? Repetí, abriendo la carpeta. Qué curioso. Porque los documentos dicen lo contrario. Desplegué el extracto bancario ante ella. Mire aquí. Este es su cuenta de pensión, señora Casilda. El acceso lo tenía solo usted y Roque, según el poder que firmó hace 3 años, ¿recuerda? Para que a su hijo le resultara más cómodo pagarle los servicios. Mi suegra clavó la mirada en los números. Sus ojos se agrandaron. ¿Ve estas transacciones? Pasé el dedo por las líneas. Cada día 15, justo cuando entra la pensión, el dinero se transfería a otra cuenta. Dejándolo en 0. Eso debe ser un error, susurró, palideciendo. Roque decía que las ponía en un depósito, con intereses. Para ahorrarme para una casita en la playa. No existe ningún depósito, dije con dureza. Y tampoco habrá casita. Mire la segunda página. Le di la vuelta a la hoja. Esta es la factura del concesionario. Pagos por un descapotable deportivo rojo. Marca, modelo. Y el nombre de la propietaria, Vega Molina. El silencio en la cocina se volvió punzante. Casilda agarró la hoja. Le temblaban tanto las manos que el papel ondulaba. Leía, y con cada línea su rostro envejecía 10 años. Él usó mi dinero. Mi dinero para medicinas. Para mi vejez, su voz quebró en un chillido. Y pagaba el coche de esa zorra. 3 años, rematé. 3 años viviendo casi en miseria, pensando que ahorraba para un futuro. Mientras su hijo compraba para su amante asientos de cuero y llantas doradas con su dinero. Ella levantó la mirada hacia mí. Ya no había fingimiento.
Solo un odio negro y sin fondo. No hacia mí. Hacia el hijo al que había idolatrado y que la había traicionado por un capricho de su amante. Se levantó despacio. El móvil con el que había fotografiado los planos cayó de su bolsillo al suelo, pero ni siquiera lo miró. Yo lo parí, siseó, y aquel sonido fue más terrible que un grito. Pasé noches sin dormir. Le di todo. ¿Y él? ¿A mí? ¿A la basura? ¿Por ella? Rebuscó en su enorme bolso. Me tensé, sin saber qué esperar. Pero no sacó tranquilizantes. Sacó un llavero sencillo, de metal. Él me envió a robar tus planos, dijo con voz hueca, arrojando las llaves sobre la mesa. Dijo, mamá, sálvame, o lo perderemos todo. Y él mismo me ha dejado sin nada. Empujó las llaves hacia mí con un dedo tembloroso. Es un juego de repuesto. Da el acceso trasero, del garaje, de su despacho. Y de la caja fuerte del sótano. La que ni Hacienda conoce. ¿Por qué me lo da? Pregunté en voz baja, mirando el brillo frío del metal. Casilda se irguió. En sus ojos ardía un fuego helado. Porque en esa casa, asintió hacia la mansión de Roque, ya no queda justicia. Pero tú siempre fuiste honrada, Nela. Castígalo. Castígalo de una forma que no olvide jamás. Hazlo por mí. Se dio la vuelta y se marchó hacia la salida sin siquiera abrocharse el abrigo, olvidando su teléfono en el suelo de mi cocina. Yo quedé sentada frente a la mesa. Delante de mí estaban las llaves del guarida del enemigo. Ya no solo podía defenderme. Ahora podía entrar. Apreté el manojo de llaves con tanta fuerza que el metal se me clavó en la piel. Casilda se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume pesado y el amargo sabor del engaño. Pero no tenía tiempo para reflexionar. Hoy era el día que podía consolidar mi éxito o destruir la reputación que Cosme y yo habíamos construido estas últimas semanas. El alcalde había encargado un banquete para 50 personas por el cumpleaños de su esposa. No era solo un pedido, era un gesto de confianza. La estrella de la mesa debía ser mi pastel emblemático, de varios pisos, cereza de invierno. Guardé las llaves en el cajón más profundo y me lancé al trabajo. Al otro lado de la calle, detrás de las cortinas de terciopelo del dormitorio, Vega observaba nuestro patio. Vio a mis ayudantes cargar cajas de aperitivos en la furgoneta. Sabía que Roque ya no tenía dinero. Las cuentas congeladas, las tarjetas bloqueadas. Su única oportunidad de no hundirse era destruirme, hacer que Roque pareciera otra vez el único hombre respetable de la ciudad. Su plan era tan primitivo como ella misma, pero no menos peligroso. Mientras yo despedía a Casilda y hablaba con ella en la cocina, la puerta trasera de mi furgoneta, aparcada junto a la verja para cargar, había quedado sin cerrar durante apenas 5 minutos. Suficiente. Vega, con una chaqueta gris anodina sobre su abrigo de piel, se deslizó hasta el vehículo. En la caja ya había sacos abiertos de harina italiana de primera calidad, preparada para los bizcochos. No robó nada. Simplemente vació en cada saco un paquete de sal gruesa y removió la capa superior con la mano. Yo regresé al trabajo sin sospechar nada. Nerea, trae la harina. Ordené a mi ayudante. Hay que preparar la masa de los bizcochos de inmediato, ya vamos fuera de horario. Nerea, una muchacha ágil con una trenza rubia, trajo el saco pesado. Encendí la batidora planetaria. Huevos, azúcar, vainilla. Todo cayó en el bol. Luego vino la harina. Una nube blanca se elevó en el aire. La masa empezó a espesar, tomando un bonito tono cremoso. Normalmente los pasteleros no prueban la masa cruda en cada etapa. Pero mi abuela me enseñó, Nela, la lengua es tu mejor herramienta. Los ojos engañan, la nariz falla, pero el gusto nunca. Metí el meñique en la mezcla y probé una gota. Me estremecí. La boca se me llenó al instante de un amargor ardiente e insoportable. Aquello no era masa. Era concentrado de sal. Si hubiera horneado esos bizcochos y se los hubiera servido al alcalde, habría sido el fin. Un escándalo, una intoxicación, vergüenza para toda la región.
¡Alto! Grité tan fuerte que Nerea dejó caer la espátula. Apagad las máquinas. Todo a la basura. Señora Nela, ¿qué ha pasado? Preguntó asustada. Sabotaje, escupí, enjuagándome el sabor salado en el fregadero. La harina está contaminada. Revisa los demás sacos. Revisamos todo. En todos había sal. 50 kilos de harina excelente arruinados. Quedaban 6 horas para el banquete. No nos queda harina de esa molienda, susurró Nerea, al borde del llanto. ¿Qué hacemos? ¿Cancelamos el pedido? Nada de cancelaciones, entorné los ojos. Corre a la despensa y trae la harina normal. La tamizaremos 3 veces y añadiremos más levadura. Lo lograremos. Pero ahora sé que esto es una guerra. Lo logramos. La tarta quedó magnífica, aunque me costó medio kilómetro de nervios. Cuando la furgoneta con el pedido por fin salió por la verja, me limpié el sudor de la frente y miré por la ventana. Roque y Vega salían de la casa. Subían al coche. Roque parecía derrotado, gritaba algo, gesticulando. Vega estaba con el rostro de piedra. Debían de ir al banco o al abogado, intentando descongelar las cuentas. Comprendí que no habría otra oportunidad. No me cambié de ropa. Aún con el chaquetón de trabajo, saqué del cajón el manojo de llaves que me había dado Casilda. Señor Cosme, me ausento media hora, dije al pasar frente a su despacho. Ten cuidado, respondió desde dentro. Ni siquiera preguntó a dónde iba. Lo sabía. Crucé la calle. El corazón me retumbaba en la garganta. Por primera vez en un mes me acercaba a la verja de mi antigua casa no como una mendiga, sino como una invasora. La llave entró en la cerradura suavemente. La puerta se abrió. El patio estaba descuidado. Roque había despedido al jardinero, y él no era hombre de trabajar. Fui hasta la entrada trasera. Otra vuelta de llave. Clic, estaba dentro. La casa me recibió con silencio y olor a humedad. En el pasillo había cajas sin abrir de boutiques, en el suelo del salón, manchas de vino. Polvo en las estanterías donde antes estaban mis figuritas favoritas. Se notaba que allí vivían gente de paso, personas a las que la casa les importaba poco. No perdí tiempo en sentimentalismos. Subí al segundo piso, a nuestro antiguo dormitorio. Ahora era el dormitorio de Vega. Había ropa tirada por todas partes y sobre el tocador una montaña de cosméticos. Empecé a buscar. Sabía que Vega no era muy lista, pero sí astuta. Esa gente esconde su secreto cerca. Registré los cajones de la cómoda, nada, solo ropa interior. Miré bajo el colchón, vacío. Mi mirada se posó en el vestidor. En la estantería superior, detrás de un montón de jerseys, vi el borde de una caja. Coloqué una silla, me estiré y la bajé. Era una caja de botas de invierno, pero dentro no había zapatos. Había un cuaderno de terciopelo rosa con un candado y un viejo móvil de botones. El candado era ridículo, de juguete. Lo levanté con una lima de uñas y saltó. Abrí el diario. La letra de Vega era redonda, infantil, con adornos. 20 de octubre. Roque es un idiota. Me compró una pulsera, pero es un fracaso, las piedras son pequeñas. No importa, aguantaré un poco más. En cuanto ponga a mi nombre la casa de campo, me largo. 15 de noviembre. Creo que está sospechando algo con el dinero. Hay que acelerar. Le diré lo del bebé la semana que viene. Eso siempre funciona. Pasaba las páginas y se me erizaba el vello. No era un diario de amor, sino la crónica de una casa fría y calculada. Pero lo más interesante estaba en el fondo de la caja, bajo el diario. Un expediente médico de una clínica privada de la capital. Y los resultados de una ecografía. Desplegué el informe. Fecha de concepción, 12 de agosto. Edad gestacional, 16 semanas. Me quedé paralizada. 12 de agosto. En agosto Roque estaba en un balneario en las montañas. Solo.
Se había ido 3 semanas a curarse los nervios y el hígado. Yo misma le preparé la maleta. Yo misma lo llevé al aeropuerto. No estuvo en el país del 1 al 25 de agosto. Ese niño no podía ser suyo. Tomé el segundo teléfono. Estaba apagado, pero aún tenía batería. Pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Había solo 3 mensajes, todos de un mismo contacto guardado como voz. Abrí la conversación. ¿Está segura de que se creyó lo del embarazo? Sí, está feliz como un cachorro. Ya puso el coche a mi nombre. Perfecto. Aguanta. Necesito que se endeude hasta el cuello con el banco. En cuanto firme el aval para el nuevo crédito, desaparece. Lo vamos a llevar a la bancarrota. Miré el número del remitente. Lo conocía. Toda la ciudad lo conocía. Era el número personal de Zenón Quirós, el principal competidor de Roque. El dueño del mayor holding de construcción de la provincia vecina. Un hombre que llevaba años intentando expulsar a la empresa de Roque del mercado. Me golpeó la magnitud del desastre. Vega no era solo una mantenida. Era una agente infiltrada. Su embarazo era mentira. O mejor dicho, verdad, pero de otro hombre. Toda su historia de amor era una operación especial para destruir el negocio de mi marido. Quirós la había colocado para que drenara los recursos de Roque, lo enfrentara con su familia, conmigo y con su madre, lo empujara a endeudarse y lo llevara al borde de la quiebra para comprar sus activos por centavos. Y casi lo había logrado. Metí los documentos y el móvil en el bolsillo de mi chaqueta. Abajo, la puerta principal se cerró de golpe. ¿Por qué demonios hace tanto frío aquí? Chilló la voz estridente de Vega. ¿Olvidaste pagar el gas? Habían regresado antes de lo esperado. Me quedé paralizada en medio del dormitorio, apretando en la mano las pruebas que podían destruirlos a ambos. El camino a la escalera estaba bloqueado. Me lancé hacia el vestidor, donde en la pared había una puerta discreta que daba al cuarto de servicio y a la escalera trasera. Roque debía de haber olvidado su existencia, y Vega seguramente nunca la había visto. Me deslicé al pasadizo oscuro y lo cerré con suavidad detrás de mí justo un segundo antes de que la manija de la puerta del dormitorio girara. De pie en la oscuridad polvorienta, abrazando los documentos robados, escuché cada una de sus palabras. Eres un paranoico, Roque. La voz de Vega vibraba de irritación. Aquí no ha entrado nadie. Fue el viento que abrió la ventana. Puedo olerla. Rugía Roque. El olor de vainilla y de esos malditos bollos. Ella estuvo aquí. Bajé de puntillas por la escalera trasera, abrí la puerta posterior con mi llave y me escabullí en el crepúsculo mientras Roque destrozaba muebles ahí arriba. Al volver con Cosme, dejé el móvil y el diario sobre la mesa. Me temblaban las manos. Tenemos que ir a la policía. Ahora mismo, solté. Esto es fraude, es conspiración. Tengo todas las pruebas para encarcelarlos a los dos. Cosme hojeó el diario con calma, revisó la ficha médica. Luego se quitó las gafas y me miró con ese gesto pesado y sereno suyo. No, dijo firmemente. ¿Cómo que no? Casi grité. Ellos arruinaron mi vida, e intentan arruinar la suya. Si vas a la policía ahora, empezará una investigación larga, explicó Cosme. Los abogados de Roque alargarán el proceso durante años. Vega dirá que el diario es fantasía para una novela, y que el móvil fue plantado. No, Nela. La venganza es un plato que se sirve frío. No solo vamos a encarcelarlo. Vamos a destruir su reputación de manera que nadie en esta ciudad vuelva a darle la mano. Espera. Cometerá un error. Está desesperado, y la desesperación es una pésima consejera. Y Roque no tardó. El error llegó 2 días después. Por la mañana me trajeron el catálogo de la casa de subastas municipal. En la portada, bajo el título Piezas familiares raras, había una fotografía. Se me cortó la respiración. Era el juego de esmeraldas, anillo, pendientes y collar. Las joyas de mi bisabuela, que milagrosamente sobrevivieron a la guerra.
Yo las guardaba en la caja fuerte de nuestra casa. Durante el divorcio Roque dijo que la caja estaba vacía, que yo misma las había vendido o perdido. El juez le creyó a él, no a mí. Y ahora, acorralado por las deudas, decidió vender lo único que me quedaba de mi linaje. La subasta es esta noche, dije en voz baja, apretando el catálogo. Quiere dinero rápido. Prepárate, asintió Cosme. Ponte tu mejor vestido. Vamos a comprar. ¿Comprar? Me sorprendí. ¿Mis propias cosas? Vamos a recuperar lo tuyo, sonrió el viejo. Y el subastador es viejo amigo mío. No soporta a los ladrones. Esa noche entré en la sala del edificio de subastas. Llevaba un vestido largo de color esmeralda profundo, que me quedaba perfecto. Ya no era una ama de casa apocada con delantal. Caminaba erguida, apoyada en el brazo de Cosme, que lucía como un verdadero patrón en su elegante traje. La sala se silenció. Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Roque, sentado en primera fila, dio un respingo como si lo hubieran electrocutado. A su lado estaba Vega, que retorcía nerviosamente el borde de su capa de bisón. Se la veía asustada, con los ojos recorriendo la sala en busca de alguien. Me senté justo frente a ellos. Roque palideció, pero luego su rostro se deformó en una mueca de odio. Se inclinó hacia su abogado y le susurró algo. Comenzaron las pujas. Los lotes pequeños se vendieron rápido. Por fin, el subastador, un hombre canoso con un martillo, anunció. Lote número 15. Un conjunto antiguo único. Oro, esmeraldas colombianas, obra de finales del siglo XIX. Precio inicial, $50,000. 50,000, dije en voz alta, sin mirar a mi exmarido. Roque se estremeció. Entendió que yo quería recuperar la reliquia. Y en sus ojos brilló la chispa de la avaricia. Decidió que, si yo estaba allí, era porque yo o Cosme teníamos dinero. Y decidió exprimirnos hasta el último centavo. Asintió a su testaferro, un tipo anodino con gorra en la última fila. 60. Gritó el tipo. 70. Respondí con calma. 80. Replicó de inmediato el esbirro. El público murmuró. El precio era absurdo, pero Roque sonreía. Ya estaba contando las ganancias. Creía que me tenía atrapada, jugando con mis sentimientos hacia la herencia de mi abuela. $100,000. Vociferó el tipo, siguiendo la señal de Roque. El salón quedó en silencio. Todos me miraban. Roque se recostó en la silla, cruzándose de brazos. Su cara decía, paga, querida, págame por lo que te robé. Me levanté lentamente. No voy a subir la puja, declaré con voz firme y clara. La sonrisa se borró del rostro de Roque. Si yo no compraba, el lote quedaría adjudicado a su testaferro, que no tenía dinero. Sería un desastre, Roque tendría que pagar la comisión a la casa de subastas. Pero tengo una pregunta para el señor subastador, continué, acercándome a la tarima, dígame, ¿en la descripción del lote consta que es propiedad del señor Roldán? Una herencia familiar. ¿Correcto? Exactamente, asintió el subastador, mirándome por encima de las gafas. Entonces, ¿por qué? Me giré hacia el público, en el interior del anillo está grabado, a mi querida nieta Nela, de la abuela Vera, 1998. Se hizo un silencio tan profundo que podía oírse el zumbido de los focos. Roque saltó de su asiento. Miente. No hay ningún grabado. Es mío. Seguridad. ¿Lo verificamos? Dijo el subastador con voz helada. Se colocó la lupa de joyero, tomó el anillo del cojín de terciopelo y lo acercó a la luz. Pasaron unos segundos eternos. En efecto, anunció con voz de sentencia, a mi querida nieta Nela. Señor Roldán, usted aportó documentos que acreditaban que esto era herencia de su madre. Entonces, ¿mintió? ¿Y ha puesto a subasta un bien robado? Pulsó un botón bajo la mesa. Las puertas de la sala se bloquearon. Es un error. Chilló Roque, retrocediendo hacia la salida.
Yo no sabía. Ella lo cambió. Pero 2 guardias corpulentos y el policía de servicio en la sala ya se acercaban. Señor Roque Roldán, dijo el agente con tono monótono mientras esposaba a mi exmarido, acompáñenos para aclarar los hechos. Intento de venta de bienes robados en cuantía especialmente elevada. Arrastraron a Roque hacia la salida. Pataleaba y gritaba. Vega. Vega, llama al abogado. Haz algo. Vega. Pero Vega no llamó a nadie. Cuando le pusieron las esposas a Roque, ella se levantó. No para correr hacia su amado. Tomó su bolso con calma, se arregló la capa y se volvió hacia el pasillo. Allí estaba un hombre alto con un abrigo caro. Zenón Quirós. El competidor. El voz de los mensajes. El padre real del niño. Vega se acercó a él. Quirós sonrió, le ofreció el brazo, y ella, luciendo una sonrisa que nunca había mostrado a Roque, lo tomó del brazo. ¿No olvidas nada, querida?, preguntó Quirós en voz alta, mirando directamente a los ojos del enfurecido Roque. No, Zenón, respondió Vega con un tono melodioso. Aquí no queda nada. Solo basura. Se dieron media vuelta y salieron bajo los flashes de los periodistas, dejando a Roque mirando su marcha. Dejó de resistirse. Simplemente colgaba de los brazos de los policías, viendo cómo la madre de su supuesto hijo se iba con su peor enemigo, comprendiendo al fin que su vida acababa de convertirse en cenizas. Roque volvió de la comisaría solo al amanecer. Lo soltaron con prohibición de salir de la ciudad mientras su abogado, a quien había prometido un triple pago, resolvía formalidades derivadas de aquella confusión familiar. Entró a su casa decidido a descargar su furia sobre Vega, dispuesto a zarandearla y exigir explicaciones. Pero la casa lo recibió con silencio. Un silencio hueco, muerto. Vega. Gritó él, desgarrándose la voz. Sal, maldita. Nadie respondió. Subió las escaleras tropezando. La puerta del dormitorio estaba abierta de par en par. Los armarios estaban vacíos. Las perchas tiradas por el suelo, como esqueletos de extrañas aves. Todo había desaparecido, sus abrigos de piel, sus vestidos, sus zapatos. Hasta las cortinas caras encargadas del extranjero habían desaparecido. Había vaciado la casa. En la caja fuerte, cuya puerta colgaba de una sola bisagra, no había nada. Ni efectivo, ni documentos del coche, ni joyas. Se había llevado todo lo que pudiera venderse. Roque se desplomó en el suelo, en medio del desastre. Comprendió que estaba solo. Completamente solo. Sin dinero, sin reputación, sin esposa y sin amante. Y en el centro de su ruina veía una sola figura. Nela. Ella lo había planeado todo. Ella había puesto a la ciudad en su contra. Ella le había robado la suerte. El odio, negro y ardiente, inundó su mente, desplazando al miedo. Bajó al garaje. En la esquina estaba la garrafa roja de gasolina para la cortadora de césped. ¿Quieres guerra, Nela?, gruñó, desenroscando la tapa y aspirando el olor acre del combustible. La tendrás. Quemaré tu nido de ratas junto con tu viejo. Bebió un enorme trago de tequila directamente de la botella que estaba sobre el banco de trabajo, agarró la garrafa y salió tambaleándose. El aire frío de la noche le golpeó el rostro, pero Roque no lo sintió. El alcohol y la furia lo calentaban por dentro. Cruzó la calle, salpicando gasolina sobre sus caros zapatos. En las ventanas de la mansión de enfrente brillaban las luces. Allí celebraban. Bebían café, se reían de él. Pero ya verían. Pronto arderían. Se acercó a la alta verja de hierro forjado, dispuesto a empapar la cerradura y prenderle fuego. De repente, unos faros lo cegaron. Con un suave chirrido de neumáticos, un enorme todoterreno negro se detuvo junto a la acera, cortándole la retirada. Las puertas se abrieron al mismo tiempo. Bajaron 2 hombres. No eran policías. Llevaban cazadoras de cuero y gruesas cadenas de oro. Roque se quedó inmóvil. La garrafa se le cayó de la mano y golpeó el asfalto.
La gasolina empezó a derramarse en un charco oscuro. Los reconoció. Eran los hombres del empeño, la casa de préstamo semilegal a la que debía una enorme suma desde hacía medio año, dinero que había pedido para impresionar a unos inversores. Le juró a Nela que los había pagado con el dinero de su herencia. Pero era mentira. Los gastó en diamantes para Vega. Roque. Negó con la cabeza uno de ellos, un gigante rapado apodado Calavera. No contestas al teléfono. No lees los mensajes. Y los intereses no paran. Yo pagaré todo, balbuceó Roque, retrocediendo hasta chocar con la verja de la hacienda de Cosme. Mañana. Tengo un trato. No tienes ningún trato, dijo el segundo, jugando con un bate de béisbol. Ya oímos las noticias. Estás en bancarrota, Roque. Te pillaron vendiendo las joyas de la abuela. Eres un cadáver. Y de los cadáveres es difícil cobrar. Así que cobraremos en especie. Ahora mismo. Los riñones están caros. Avanzaron hacia él. Roque gimió, deslizándose hacia el suelo. Era el final. La policía no lo salvaría, no llegarían a tiempo. La verja detrás de él chirrió. Quietos. Se oyó una voz femenina, tranquila. Los matones se detuvieron. Roque, temblando, levantó la cabeza. Nela había salido por la puerta. Llevaba un abrigo cálido encima del vestido. No parecía asustada. Parecía dueña de la situación. Nela, vete. Chilló Roque. Te matarán. Nela pasó por encima del charco de gasolina y se colocó entre su exmarido y los matones. Buenas noches, chicos, dijo. Calavera, ¿no es así? El gigante soltó una risita sorprendida. ¿Y tú quién eres, madre? Vete a hornear empanadas mientras sigues entera. Soy la que sí tiene dinero, respondió simplemente. A diferencia de este pedazo de desgracia tirado en el suelo. Sacó su teléfono y les mostró la pantalla. Sé cuánto les debe. $30,000 más los intereses atrasados. En total, 50,000. Pero entiendan algo, de él no van a sacar nada. Está más pobre que una rata. Sus cuentas están congeladas, su casa embargada, su coche en leasing. Pueden pegarle, o incluso más. Pero eso no les dará dinero. Solo una condena. Los dos hombres intercambiaron una mirada. Ella hablaba su idioma, el idioma del beneficio. ¿Y qué propones? Entornó los ojos Calavera. Yo compro su deuda, dijo Nela con firmeza. Ahora mismo. Transferencia directa a su cuenta, pero con descuento. Les doy $20,000. Dinero real. Aquí y ahora. O se quedan sin nada. Y con un caso penal por matar a un insolvente. Era una audacia temeraria. Pero era también la única manera de que ellos recuperaran algo. Calavera se rascó la cabeza, miró a Roque tirado como un guiñapo, luego a la imperturbable Nela. 3, dijo él. 2,5, cortó Nela. Y el contrato de cesión. Lo firmamos sobre el capó de su coche. Ahora. Calavera escupió al suelo. Trato hecho. Una mujer con agallas, mis respetos. Uno de los matones sacó del guantera un formulario arrugado de cesión de deuda. Nela lo leyó con atención, iluminándolo con la linterna del móvil, y firmó con un trazo amplio. Luego hizo varias operaciones en la aplicación bancaria, usando el móvil de Cosme, quien le había dado acceso completo a sus cuentas. El dinero está enviado, dijo, mostrando el comprobante. Calavera revisó su teléfono. Llegó. Suerte tienes, Roque. Tu ex es un tesoro. Los matones subieron al todoterreno y se marcharon, dejándonos en el silencio de la noche. Olía a gasolina y a alcohol. Roque seguía sentado en el suelo. Miraba a Nela desde abajo, sin poder creerlo. Le temblaba todo el cuerpo. ¿Tú me salvaste? Susurró, con un hilo de esperanza en la voz. Nela, ¿todavía me quieres? Lo sabía. Sabía que me perdonarías.
Podemos empezar de nuevo, ¿sí? Echaré a Vega, yo. Nela lo miró sin amor y sin odio. Lo miró como se mira una mancha en un mantel. Le agitó delante de la cara el papel que acababa de firmar. No entendiste nada, Roque, su voz sonaba a acero. No te salvé. Te compré. Dio un paso hacia él y él se encogió instintivamente. ¿Recuerdas ese contrato de préstamo? Preguntó. En la letra pequeña habla de la garantía. La garantía era todos los bienes del deudor, incluida la propiedad inmobiliaria. Los ojos de Roque se abrieron de horror. Ya no le debes a los matones, articuló ella, cada palabra como un martillazo. Me debes a mí. $50,000. Ahora mismo. ¿Tienes el dinero? Roque negó con la cabeza. Entonces entra en vigor la cláusula de garantía. Nela señaló la mansión con los leones dorados al otro lado de la calle. Desde este segundo esa casa es mía. Para saldar la deuda. Se inclinó hacia él tan cerca que él pudo ver su reflejo en sus ojos fríos. Levántate, Roque, y lárgate de mi casa. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas personales antes de que cambie las cerraduras. El tiempo empieza ya. Pero Roque no se fue. En lugar de reunir sus cosas, se tambaleó hacia el porche. Tropezó, cayó de rodillas, se levantó y tiró de la pesada puerta de entrada. Oí el portazo y luego el sonido seco del cerrojo. Un giro, otro más. El pestillo. Es mi casa. Llegó el grito histérico desde dentro. Mía. No la tendrás, maldita. Aquí mando yo. Mi casa, mi fortaleza. Me quedé junto a la verja, apretando en la mano el contrato, ahora mi única arma. El silencio solo se rompía con la respiración pesada de Cosme, que había salido al porche de su hacienda y estaba detrás de mí. No saldrá, Nela, dijo el anciano en voz baja. Está acorralado. Y una rata acorralada es más peligrosa que un jaguar. Entonces se abrió de golpe una ventana en el segundo piso. La misma desde la que Vega se había reído de mí. En el marco apareció la silueta de Roque. A la luz del farol pude ver el brillo del metal. Una escopeta. El arma de caza con la que le gustaba posar en fotos, aunque jamás había cazado nada. «Lárguense», gritó, apuntándonos con los cañones. «Fuera todos. El que se acerque a la verja lo reviento como a un perro». Sonó un disparo. La perdigonada arrancó chispas del asfalto a 1 metro de mis pies. No me moví, pero Cosme me tiró del brazo y me cubrió detrás del pilar de hormigón. «Llama a la policía», bramó. «Esto ya no es un lío familiar. Es un ataque armado». 10 minutos después, nuestra calle tranquila parecía zona de guerra. Las sirenas ululaban, desgarrando los oídos. Los reflectores cortaban la oscuridad iluminando la mansión de Roque como un escenario. Vehículos policiales bloqueaban las salidas. De un furgón bajó un equipo de asalto con cascos y chalecos, tomando posiciones tras coches y árboles. El capitán Vargas, el amante de las empanadas, estaba ahora serio y sombrío. Se situó a mi lado, detrás de un escudo blindado, sosteniendo un megáfono. «Roldán», tronó la voz del capitán, amplificada por el megáfono. «Suelta el arma. Estás rodeado. Sal con las manos en alto». De la ventana volvió a oírse un disparo. El cristal de un coche patrulla estalló en pedazos. «No iré a la cárcel», chilló Roque. «Vivos no me atrapan. Los quemaré a todos». Los vecinos, aquellos mismos que hace poco bebían en sus recepciones, ahora estaban acorralados en las esquinas, grabando todo con sus móviles. Para ellos aquello era un espectáculo. Circo gratis. «Señora Nela», el capitán se volvió hacia mí, ajustándose el casco, «no podemos esperar. Está ebrio y fuera de control. Tiene una garrafa de gasolina dentro, lo vimos entrar con ella. Si prende fuego a la casa, no perderemos solo la propiedad, sino también las construcciones vecinas. Voy a ordenar el asalto. El francotirador está listo». Un frío me atravesó por dentro.
francotirador. Eso significaba muerte. Sí, Roque había destruido mi vida. Me echó a la calle, me traicionó, me humilló. Pero yo recordaba al hombre que fue alguna vez. Recordaba cómo soñábamos con nuestro negocio, cómo celebró la venta de nuestro primer pastel. No quería su sangre en mis manos. Si moría allí, en la puerta de la casa que yo acababa de arrebatarle, esa sombra me seguiría siempre. No, dije con firmeza. No disparen. Denme 5 minutos. Es peligroso, advirtió el capitán. No me va a disparar. Si hablo con él por teléfono, saqué mi móvil. Tiene una elección. Solo que aún no la ve. Marqué el número que llevaba 15 años grabado en mi memoria. Los tonos parecieron eternos. Miraba la ventana oscura donde se escondía mi exmarido y recé para que contestara. Por fin, un clic. Una respiración pesada y áspera. ¿Qué quieres?, gruñó. ¿Venir a disfrutar? ¿A ver cómo muero? Roque, escúchame. Mi voz era tranquila, pareja. No grité, no supliqué. Hablé como un cirujano exponiendo un diagnóstico. Mira por la ventana. ¿Ves a los francotiradores? Te matarán en 2 minutos si no los detengo. Que me maten, escupió. No tengo nada que perder. Tú me lo quitaste todo. Yo solo tomé lo que tú entregaste, dije con dureza. Pero hay cosas que debes saber antes de apretar el gatillo. ¿Crees que eres el héroe de una tragedia? No, Roque. Eres el payaso de un sainete. Cállate. No. Vas a escuchar. ¿Gritas por Vega? ¿Por tu amor? Pues escucha, ella nunca te quiso. El hijo que esperaba. ¿Viste la ficha médica? 16 semanas. Y tú no estabas en el país en la fecha de concepción. El silencio al otro lado se volvió espeso. Solo se oía el viento silbando en el micrófono. Ese hijo es de Quirós, Roque, rematé. De tu enemigo. Ella era su espía. Te usaron como cajero automático y, cuando se acabó el dinero, te tiraron. ¿Vas a morir por una mujer que ahora mismo se ríe de ti en la cama de tu rival? Oí cómo aspiraba el aire, como si se ahogara. Es mentira. Murmuró, pero ya sin convicción. Y escucha esto sobre tu madre, continué sin misericordia. ¿Sabes cómo entré a la casa? ¿Cómo supe del secreto? Tu madre, Roque. Fue Casilda quien me dio las llaves. Porque le robaste su pensión. Porque usaste su dinero para comprarle un coche a una prostituta. Traicionaste a todos los que te querían. Mamá. Su voz se quebró en un sollozo. No te queda nada, Roque. Ni honor, ni familia, ni dinero, ni hogar. Estás de pie sobre las ruinas que tú mismo construiste. Pero aún tienes una opción, vivir. Sal. No por mí. Por no darle a Quirós el placer de ver tu cadáver en las noticias. Guardé silencio. Los segundos cayeron pesados como plomo. Vi al capitán levantar la mano, listo para dar la orden al francotirador. Roque, dije muy bajo, suelta el arma. Sal. Se acabó. La llamada se cortó. Bajé el teléfono. El corazón me latía en la garganta. El capitán me miró, esperando. Negué con la cabeza, pidiendo un instante más. Entonces la ventana se cerró. 1 minuto después sonó el cerrojo de la puerta principal. Lenta, chirriante, la pesada hoja de roble se abrió. Roque salió al porche. Estaba sin chaqueta, con la camisa abierta pese al frío de la noche. No tenía el arma. Levantó las manos vacías. Su aspecto era terrible, pálido, con los ojos hundidos y la boca entreabierta. Se tambaleaba, como si el suelo se moviese bajo él. Los agentes del grupo especial bajaron sus armas, pero no salieron de sus coberturas. Roque dio un paso. Luego otro. Bajaba los escalones de su palacio, que ya no le pertenecía. Miraba al frente, pero su mirada estaba perdida. Miraba a través de los policías, a través de los focos, a través de mí.
Llegó hasta la verja. El mismo lugar donde un mes antes había arrojado mi bolso al barro. El mismo lugar donde casi me atropelló. Se detuvo frente a mí. Sus labios se movieron intentando formar una palabra. Tal vez perdón. Tal vez una maldición. Pero no salió ningún sonido. De pronto, su rostro se contrajo en una mueca extraña, espantosa. La comisura derecha de la boca se desplomó, el párpado cayó. Se agarró la cabeza con la mano izquierda, como si un martillo invisible lo hubiera golpeado. Sus piernas cedieron. Cayó pesadamente al suelo. Como un saco de cemento. Justo a mis pies. Un médico. Grité, arrodillándome junto a él. Los sanitarios y los agentes llegaron al mismo tiempo. Lo giré boca arriba. Sus ojos estaban abiertos, pero llenos de terror. Me miraba, y veía que intentaba hablar, intentaba mover la mano, pero su cuerpo ya no obedecía. Estaba atrapado dentro de su propia carne. Ectes, dijo secamente el médico, enfocándole la pupila con una linterna. Masivo. Hemorrágico. A reanimación de inmediato, cada minuto cuenta. Lo subieron a la camilla. Las luces de la ambulancia tiñeron la noche de un rojo inquietante. El motor rugió y el vehículo se alejó, llevándose a mi exmarido, mi enemigo, el hombre que quiso destruirme. Y que terminó destruyéndose solo. Me quedé junto a la verja abierta. Tenía aún el teléfono apretado en la mano. El viento movía el borde de mi abrigo. A mi alrededor los policías iban y venían, los vecinos murmuraban, pero para mí todo quedó en silencio. La guerra había terminado. El enemigo había caído, pero no había triunfo. Solo vacío y una noche fresca en la que aún flotaba la huella de su caída. 3 meses pasaron como un suspiro. La estación fría, que parecía interminable, cedió al fin. Las lluvias dieron paso al sol y a las primeras flores. La primavera llegó a nuestro pueblo no solo como un cambio de clima, sino como un símbolo de renovación. Yo estaba en el amplio porche de mi antigua casa, aquella de la que me habían echado como a un perro. Ya no había leones dorados ni iniciales de Roque en la reja. La valla que separaba ambos terrenos la habíamos derribado. Ahora la antigua hacienda de Cosme y mi antiguo palacete formaban un solo conjunto. Un complejo enorme, cuyas puertas estaban abiertas a todos. Hoy era el día de inauguración. Toda la ciudad estaba allí, reunida en el césped. Los mismos vecinos que antes espiaban tras las cortinas, ahora sostenían ramos de flores. El alcalde, los arquitectos, la gente común, todos habían venido a ver el milagro. El aire olía no a gasolina ni a humo, sino a vainilla, pan recién horneado y jazmín en flor. En la fachada colgaba un letrero sencillo pero elegante, Escuela Culinaria y Centro de Ayuda a Mujeres Esperanza. Me alicé las pliegues de mi vestido nuevo, color verde tierno. Ya no me sentía víctima. Me sentía el cimiento que sostenía ese lugar. En la multitud busqué rostros conocidos. Casilda estaba en primera fila, de la mano de la nieta de una vecina. Mi suegra había envejecido, pero sus ojos ya no tenían miedo. No nos volvimos amigas, pero le permití vivir en la casita de huéspedes y ayudar en el jardín. Fue mi elección, no vengarme de quien es débil. Vega, en cambio, no estaba. Ayer, yendo al supermercado por flores, la vi. Sentada en la caja. Sin maquillaje, con raíces oscuras, en uniforme barato. Pasaba productos sin mirar a nadie. Zenón Quirós la había abandonado una semana después de la subasta, en cuanto dejó de servirle como arma contra Roque. Me vio, me reconoció, y se encogió, deseando desaparecer. Yo simplemente seguí mi camino. Ya no me importaba. Queridos amigos. La voz de Cosme me sacó de mis pensamientos. El anciano estaba ante el micrófono. Se veía imponente, traje gris impecable, espalda recta, el cabello blanco bien peinado. Nadie habría reconocido en él al vagabundo de aquel banco. Muchos años esta casa fue un símbolo de avaricia, dijo, y su voz se extendió sobre la multitud. Aquí vivieron quienes creían que el dinero lo decide todo. Pero se equivocaban.
Hace 3 meses una mujer me salvó la vida entregándome lo último que tenía, el calor de su corazón. Se volvió hacia mí y me tendió la mano. Me acerqué, conteniendo las lágrimas. Nela no solo devolvió la vida a esta casa. La llenó de propósito. Aquí enseñaremos un oficio a quienes perdieron la fe en sí mismas. Aquí hallarán refugio quienes no tienen a dónde ir. Cosme sacó un documento con un sello oficial. Yo estoy solo, y mis días son contados. Por eso hoy declaro oficialmente, he adoptado a Nela. Ahora es mi hija legítima, mi única heredera y la propietaria de toda esta hacienda. Estallaron los aplausos. Gritos de «bravo» llenaron el aire. Algunos lloraban. Cosme me abrazó fuerte, como un padre, y susurró. Te has ganado cada ladrillo de esta casa, hija. Cortamos la cinta roja juntos. Empezó la celebración. Música, risas, tintinear de copas. Pero aún tenía un asunto pendiente. Me escabullí del banquete y me acerqué al banco junto a la entrada. A ese banco. Ya no estaba descascarado ni frío. Lo pintamos de color dorado y en el respaldo fijamos una placa de bronce. Pasé el dedo por las letras en relieve, la bondad es la única moneda que tiene valor. Me subí al coche. Mi destino no era mi casa. El hospital de cuidados prolongados estaba al otro lado de la ciudad. Un edificio de ladrillo oscuro. Los pasillos olían a cloro y a desesperanza. Fui hasta una habitación privada. Los médicos me saludaban con respeto, sabían quién pagaba las facturas. Roque yacía en la cama. El ictus no lo mató, pero hizo algo peor. Lo encerró. Los médicos lo llamaban síndrome del encerrado. Él lo entendía todo, lo oía todo, lo veía todo. Pero no podía mover ni una mano ni un pie. No podía hablar. Estaba tumbado mirando al techo. Su rostro había adelgazado, sus ojos estaban llenos de un horror inmóvil, animal. Cuando entré, su mirada se volvió hacia mí. En ella brilló una chispa, mezcla de odio, súplica y vergüenza. Me reconoció. Vio lo bien que me veía, lo fuerte y serena que me había vuelto. Me acerqué a la cama. No me senté, jamás volvería a sentarme a sus pies. Me quedé de pie, mirándolo desde arriba. Hola, Roque, dije suavemente. Sus pupilas se dilataron. Quizá esperaba que me burlara. O que viniera a desconectarle las máquinas. Hoy inauguramos el centro, continué. Todo el pueblo vino. Incluso tu madre. Todos preguntaron por ti, pero enseguida dejaron de hacerlo. Te has convertido en pasado, Roque. En polvo. Saqué el monedero de mi bolso. Extraje una sola moneda. Una moneda corriente. La dejé sobre la mesita junto a su cabeza. El sonido del metal contra el vidrio retumbó en el silencio de la habitación. ¿Sabes por qué estás aquí, en una habitación privada, con sábanas limpias, y no en una sala común donde mueren los que no tienen a nadie? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Porque yo pago por ti. Cada mes. Ya no tienes cuentas, Vega te lo robó todo. Tu casa ahora es mía. No te queda nada. Vives solo porque yo lo decido. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Lágrimas impotentes que corrían hacia la almohada. Me incliné a su oído. En esta casa no hay ni un solo clavo tuyo. Aquí era solo la sirvienta. Y ahora estás despedida, lárgate. Susurré. Sus propias palabras. Las que iniciaron toda esta pesadilla. Apretó los párpados, intentando huir de su pasado, pero ni siquiera podía taparse los oídos. Dijiste que yo era una sirvienta, mi voz se volvió suave, casi tierna, pero tan fría como aquel viento nocturno. Ahora sirvo a toda la ciudad. Doy de comer a cientos de personas. ¿Y tú? Tú vives de mi limosna. Me incorporé y lo miré por última vez. No había rencor en mi mirada. Solo indiferencia. Te perdono, Roque, dije. No porque lo merezcas, sino porque para mí ya no eres nadie. Un vacío. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta.
El taconeo sobre las baldosas sonaba como un metrónomo marcando el inicio de mi nueva vida. Salí al exterior. El sol me cegó un instante. El viento agitó mi pelo. Respiré hondo el aire dulce de la primavera. Era libre. Y por primera vez en muchos años, era verdaderamente feliz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hizo bien Nela? Escriban en los comentarios lo que piensan. Si esta historia les tocó el corazón, por favor apoyen mi trabajo, dan like, pulgar arriba y suscríbanse al canal. Así sabremos que están con nosotros y podremos traerles más historias de vida. Que Dios los bendiga. Les deseo lo mejor.